Le quiero dar la bienvenida a Santiago Blanco. ¿Dónde estás, Santi? ¿Acá estás? Subí. Santiago Blanco es el gerente de arquitectura del Grupo Telecom. Digamos, Santiago Blanco, algo particular, lo conocí exactamente hace 15 años. 15 años yendo a los que son de la UTN, van a saber de lo que hablamos, yendo a Lugano en el 114. De ahí entablamos una muy buena relación y bueno, es un profesional que admiro profundamente y viene acompañándonos en la materia de arquitectura de Haití en la UTN, así que los dejo porque lo van a disfrutar. Wow, creo que cuando empezamos a pensar esto, nunca pensamos que iba a estar tan llena la sala. Gracias por estar acá. La verdad que nos pone muy contentos después de todo lo que nos costó y todas las idas y vueltas que tuvimos para hacer esta conferencia. Está muy bueno ver la aceptación que tuvo. Lo que le voy a contar yo, como bien dijo Gus hace un rato, es qué es ser arquitecto en una empresa grande. Yo trabajo en Telecom, soy arquitecto de Telecom, soy el gerente de arquitectura de Telecom, pero voy a contarles qué es más allá del trabajo del día a día en Telecom, sino qué es un arquitecto en una empresa del tamaño y con las problemáticas que tiene Telecom, que se aplican no solo a eso, sino a muchas empresas distintas. Un poco quién soy yo. Bueno, Santiago Blanco, gerente de arquitectura de Telecom, ingeniero de UTN. Con Gus empezamos ese camino. En un momento de mi vida quería ser médico, suerte que me di cuenta a tiempo y decidí ir por otro camino, porque si no hubiera sufrido mucho. Me gusta decir que soy un docente en proceso. Si bien doy clases hace unos años ya, no me creo docente ni un poco, me falta muchísimo camino por recorrer para ser un docente en serio. Sí, lo que sé es que me gusta contar las cosas que pienso y cómo pienso. Así que bueno, vamos a seguir para el otro lado. Primero, para ponernos en contexto, vamos a definir quién piensa que trabaja en una gran empresa, de todos los que están acá. ¿Quién levante la mano? Pobres de nosotros. Vamos a poner de acuerdo en qué es una gran empresa. No quise meterme con teorías extrañas de qué es una pyme a nivel de economía, qué significa pyme, macro y microempresa y gran empresa, porque no tiene sentido. Lo que sí quería contarles es cuáles son, desde mi punto de vista, las variables que juegan, que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en arquitectura en este tipo de empresas. Por eso lo que hice fue dividir 4 grupos de conceptos o de temas que tenemos que tener en cuenta y que definen una gran empresa para una arquitectura, ¿qué son? ¿Cuál es el mercado al que apuntan las soluciones que arquitecturamos día a día en la empresa? Las cuestiones tecnológicas que tenemos que tener en cuenta porque diseñamos soluciones tecnológicas. El negocio, porque la empresa funciona para cumplir un objetivo de negocio y conseguir plata. El último objetivo de una empresa es conseguir plata. Y cuestiones políticas que, si bien impactan a todas las empresas, las grandes empresas tienen un aderezo más profundo y complicado de las políticas que nos complica mucho la vida de los arquitectos. La regla definiente, internas a la empresa, o sea, estos conceptos que impactan directamente internamente a la empresa y cosas que son factores externos, como nos pega externamente, pero también tenemos que tener en cuenta la arquitectura. Estas empresas son empresas que tienen internamente decenas de miles de empleados, que son decenas de miles de usuarios de los sistemas. Piensen que, en el caso de Telecom, cada vendedor, cada persona que está en la calle instalando un cable, cada uno de los representantes de atención al cliente están usando los sistemas que pensamos, definimos y mantenemos. Pero también tenemos que tener en cuenta que esos decenas de miles de empleados, usuarios de estos sistemas tienen diferentes necesidades porque tienen culturas diferentes y conceptos diferentes que tenemos que tener muy en cuenta. Porque si no, nuestra solución va a estar enfocada en el nicho de usuarios que operan en Buenos Aires, pero no nos vamos a estar olvidando de los que operan en Córdoba o en el norte, que tienen necesidades diferentes. Lo mismo pasa con los clientes finales de la empresa. Estas empresas son empresas que tienen millones
de clientes y son clientes que en su gran mayoría en la empresa de servicios como lo es Telecom son usuarios muy masivos y muy complejos y muy exigentes de nuestros sistemas. ¿Cuántos de ustedes se quejan de personal? No voy a hablar de personal y no voy a decir nada de la red ni nada, así que cualquier pregunta que me hagan de eso no lo voy a responder. Pero imagino que muchos son clientes de Claro, Personal o Movistar. Cada vez que ustedes agarran el teléfono y hacen un llamado, eso está pegando en los sistemas. Cada vez que ustedes llaman al call center a quejarse por el servicio, eso les pega a los sistemas. Imagínense los millones de personas que tienen el celular, que están creo que en 40 millones, haciendo eso todo el tiempo. Piensen en el volumen de cosas que pasan por los sistemas cuando pasan esas cosas todo el tiempo y todos los días. Con esas cosas tenemos que convivir en este tipo de empresas y más en las empresas de consumo masivo de servicios masivos. A nivel tecnológico, las grandes empresas son empresas que tienen cientos de aplicaciones, muchas muy viejas, que están implementadas en tecnologías muy variadas, que van desde COBOL y Centura hasta todas las versiones de Java y .NET. Y un arquitecto tiene que hacerlas convivir y hacer que todo eso arme una masa que tenga algún sentido para los usuarios que están usando las aplicaciones. Eso es realmente complicado. Lo que tenemos que tener en cuenta también internamente es cuáles son los perfiles de los cuales disponemos para crear soluciones. Por más que como arquitecto me guste muchísimo una tecnología en particular, si no hay gente en la empresa o afuera que sepa de esa tecnología, no la voy a poder implementar. Entonces tengo que tener en cuenta cuáles son los perfiles, porque son sistemas que seguramente van a ser muy grandes, con mucho volumen de uso, mucho código, y tengo que tener gente que lo pueda mantener y crear primero. Y como arquitecto lo que tengo que tener en cuenta son las tendencias tecnológicas. No me puedo quedar en que soy arquitecto Java, soy arquitecto Net y todo lo resuelvo con Net o Java. Tengo que conocer cuáles son las tendencias de tecnología y ver hacia dónde va la tecnología para ver cuál es la solución que más cuadra a la problemática que queremos cubrir. Desde el punto de vista de negocio, los usuarios, marketing, customer, comercial, de área que sea, siempre van a querer evolucionar. Siempre van a querer estar más allá, van a exigirnos más como IT, van a exigirnos más flexibilidad, más productos, mejores cosas, mayor flexibilidad y facilidad de uso de nuestras aplicaciones. Siempre nos van a estar exigiendo más. Entonces tenemos que tener aplicaciones que estén a la altura de esas modificaciones. ¿Por qué nos exigen siempre? Y porque tenemos una competencia y tendencias del negocio que hacen que siempre estas empresas tengan que estar evolucionando. Creo que hay muy pocas empresas hoy en día que no estén obligadas a evolucionar y cambiar constantemente. Mucho menos las empresas de servicios de consumo masivo. Y después las políticas, que es la parte más aburrida y que muchas veces son las que nos producen mayores trabas a la hora de pensar una solución. Internamente siempre hay restricciones políticas, en diferentes conceptos o diferentes opiniones que hay, que tenemos que poder cubrir todas o cubrir la del stakeholder que más nos apoye. Tenemos que tener muy en cuenta cómo es la organización, cómo se maneja la política de la organización, y aparte tenemos que tener en cuenta cómo las cuestiones económicas, cuánto budget tenemos, cuánto es la plata de la que dispone la empresa para poder hacer inversiones de tecnología. Y esas son cuestiones que nos limitan y son más que nada limitaciones, no son tanto cuestiones a tener en cuenta, sino que son limitaciones muy fuertes en cómo pensamos, en las soluciones que pensamos. Y obviamente como la empresa está en un país o está en un área geográfica determinada, tiene regulaciones. Todas las empresas o todas las industrias hoy en día tienen regulaciones, diferentes tipos de regulaciones que tenemos que cumplir. La política del país, que es bastante cambiante en nuestro caso y nos lleva a tener que adaptarnos al tiempo, y la economía del país, porque también nos influye en cuánta plata podemos llegar a invertir en tecnología. Todo esto es lo que define una gran empresa y con lo que un arquitecto en una gran empresa tiene que lidiar todos los días. Los que me dijeron que trabajan en empresas grandes, ¿ven esto, sufren esto o alguna de estas cosas? Ahí veo una cara que me dice que sí. Que levante la mano cuántos sufren estas cosas. Bueno, todos los que trabajan en grandes empresas más o menos. Bueno, que compartimos las penas. ¿Qué es arquitectura? Cuando pensé esta presentación dije, es la primera vez que hablamos de arquitectura, quizá
no todos tengamos el mismo entendimiento de qué es arquitectura y quizás esté bueno plantearlo para poder alinear los conceptos para poder seguir la presentación. Definición de arquitectura hay tantas como resultados de Google pongas al poner arquitectura IT. Son terrible cantidad y muchas diferentes. Yo acá lo que puse fueron las dos que más me gustan y más cierran con lo que yo pienso que es la arquitectura. Por un lado, la primera, el ISO IEC 42010, en el 2007 lo hizo esta definición. Lo que dice acá es que es una descripción formal de sistema o un plano que me dice cómo lo voy a implementar. Para mí esta definición es algo incompleta, porque ¿es una descripción formal del sistema? Sí, describe un sistema de arquitectura. ¿Es un plan detallado del sistema a nivel componentes? Sí, define los componentes, pero no dice nada de cuáles son las relaciones, y para mí las relaciones es lo más importante, o tan importante como los componentes. Nosotros como arquitectos tenemos que tener en cuenta todos los componentes que forman un sistema, pero también, y es mucho más complejo, manejar las relaciones que tienen los sistemas entre sí. Y también habla de guiar su implementación. Sí, guía su implementación, pero también la arquitectura tiene que servir para poder comunicarlo, mantener el sistema, evolucionarlo y que viva en el tiempo, no que sirva solamente para su implementación. Por eso la definición del Open Group me cierra un poco más con lo que pienso que es una arquitectura. Una arquitectura es la estructura de componentes. Componentes, ¿cuáles? Todos los componentes que forman un sistema. La interrelación, que es una de las cosas más importantes, y los principios o guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo. ¿Cuáles son esos principios y guías? Todas las decisiones, como dijo Gus hace un rato, que nos sirven para definir las soluciones, tener la solución definida dentro de un marco acotado y controlado, porque si no después se nos desbanda. Y lo más importante, la arquitectura tiene que servir para comunicar de una manera uniforme a todos los stakeholders de qué se trata el sistema que estamos pensando, cómo es la arquitectura, y que sea el lenguaje común a hablar en toda la empresa, cada uno desde su punto de vista del sistema en cuestión. ¿Cuál sistema? Un arquitecto aplicativo, que son los que vamos a ver después los tipos de arquitectura, que son los que se encargan de pensar técnicamente las soluciones. Para él el sistema va a ser un sistema en sí, va a ser la página web de autogestión. Ese va a ser el sistema, con todos sus componentes técnicos que se interrelacionan para que el usuario pueda autogestionarse y entrar a la página de club personal, por ejemplo. Para un arquitecto empresarial, que ve más allá, un poco más arriba a nivel de abstracción, un sistema es toda la empresa. Entonces los componentes son las personas, las áreas, cómo se interrelacionan, todos los sistemas, los cientos de sistemas que tiene Telecom para brindar la solución a sus servicios. Todo eso es un sistema. Y eso como arquitectos tenemos que tenerlo muy en cuenta. No diseñamos soluciones chiquititas y a corto plazo. Algunas veces sí, pero tenemos que tener muy en cuenta que son a corto plazo y no dejar que siga en vida. Muchas veces algo que pensamos a corto plazo no se muere nunca. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa solución que hagamos tiene que funcionar en una empresa con sus miles de problemas. Algunos tipos de arquitectura ya los nombré. Estos son los diferentes tipos de arquitectura con los que nos podemos encontrar en una empresa. Según el libro que veas hay diferentes formas de llamarlo o diferentes divisiones. Yo lo dividí de esta manera porque me gusta pensar estos tres conceptos por separado. En principio tenemos la arquitectura de negocio. ¿Qué es la arquitectura de negocio? Es la que permite alinear, o la que está más cerca de los usuarios de nuestros sistemas, sea los usuarios finales o los usuarios internos de nuestras aplicaciones. ¿Y qué hacen? Están viendo cuáles son las tendencias a nivel negocio, cuáles son los requerimientos que tienen los usuarios y buscan alinear esas necesidades, estrategia de la empresa y las tendencias del negocio a las soluciones IT que estemos implementando. O a las necesidades IT, es como mapean la estrategia del negocio con la estrategia IT. Eso es lo que hacen los arquitectos de negocio. Por otro lado tenemos los arquitectos aplicativos. ¿Qué hacen estos arquitectos aplicativos? Piensan la mejor solución técnica posible para cubrir alguna necesidad que haya detectado la arquitectura de negocio. Ya son los que ya empiezan en base a una necesidad de arquitectura de negocio, necesidad de la empresa, de algún usuario en particular, piensan ya la solución puntual que vamos a estar implementando. Es lo que
más cercano está a lo que muchos conceptualmente tenemos como arquitecto. Son los que miran los mejores frameworks, los que ven hacia dónde van las tendencias de mercado, hacen pruebas de concepto, implementan las mejores soluciones. Esos son los arquitectos aplicativos, por lo menos dentro del concepto de una empresa. Los arquitectos de datos muchas veces se ven dentro de la aplicación, porque uno puede decir, una aplicación sin datos no puede funcionar, entonces tienen que estar juntos. Sí, tienen que estar muy juntos, pero por los roles y por la importancia que tiene, me gusta verlo de manera separada. Son los dueños de definir cómo están los datos de la empresa. Piensen, otra vez contextualicemos en la empresa de cientos de sistemas, que esos cientos de sistemas manejan un grupo acotado de información, pero está dispersa en todos los sistemas. Si no logramos tener identificado por dónde pasa cada porción de dato y quién maneja cada dato, al poco tiempo se vuelve un caos y tenemos al cliente en 3 sistemas distintos. Y después, sacar un reporte para el área de Data Warehouse o para marketing para detectar, para responder la pregunta ¿cuántos clientes tenemos? Es un caos, tenemos que buscar en 5 sistemas distintos. Entonces, el objetivo de arquitectura de datos es muy importante y es vital, es mantener ordenado la información de la empresa. Y la arquitectura tecnológica son esos bichos raros que están en algún laboratorio oscuro, perdido del tercer subsuelo de las empresas, haciendo pruebas con los fierros y los procesadores y viendo cuáles son las mejores formas de transmitir un bit o un byte entre 2 sitios distintos separados por 50 kilómetros. Esos son los arquitectos tecnológicos, son los que piensan la mejor solución a nivel fierro para que corran las aplicaciones y se almacenen los datos. Estos 3 últimos en general trabajan juntos y son los arquitectos de IT, son los que piensan las soluciones, las mejores soluciones desde el punto de vista técnico. Pero ¿qué pasa si tengo solo este concepto de arquitectura IT separado? Me pierdo la visión de negocio. Ahí es donde aparece la arquitectura empresarial. Que el concepto de arquitectura empresarial es ves todo, ves los sistemas, ver el nivel de detalle de implementación técnica, pero sin olvidarme de que todo eso lo hago para seguir una estrategia de negocio. Esos son los tipos de arquitectura y este es el que más impacta en una empresa, toda la visión completa. Quizás cada grupo separado de desarrollo, esto es lo primero que nace en un grupo de desarrollo, el arquitecto aplicativo, que muchas veces la historia dice que es el mejor programador o el programador más mediocre que no quiso salir de IT, como dijo Gus hace un rato. Pero eso es lo primero que sale. Pero si nos quedamos con eso solo, nos estamos perdiendo una parte muy importante de la visión de la empresa y nos olvidamos de para qué estamos haciendo las soluciones. Entonces, ¿cuál es el valor que da cada uno de estos tipos de arquitectura en una empresa? Como dije antes, la arquitectura del negocio me va a dar el alineamiento entre los requerimientos del negocio y las tendencias del negocio con las soluciones o las aplicaciones que tenga que implementar. Son los que están siempre mirando un poco más allá de lo que pasa en la industria. Generalmente, muchas veces son los más odiados en las empresas, en las grandes empresas, porque son los que viajan a los eventos y ven qué pasa más allá. Son los que traen ideas nuevas de cosas que pasan en general en las empresas, en las telcos principalmente. Lo que pasa es que lo que se implementa, las problemáticas de negocio que se implementan en Europa o en Estados Unidos, al año siguiente o 2 años está acá. Entonces, este área son los que está pensando en qué va a pasar o qué está pasando en Europa y estamos seguros que va a pasar algo similar acá dentro de 2 años. Un caso muy particular que cuento muchas veces es el de portabilidad numérica. Están todos al tanto de qué es portabilidad numérica, ¿no? No tuvo mucho éxito, por suerte, pero estamos todos al tanto y ya se hizo bastante propaganda de eso. En el grupo de arquitectura, en ese momento éramos personal. 2 años antes o un tiempo antes largo, no creo si eran 1 o 2 años, ya nosotros veíamos qué estaba pasando con portabilidad numérica en países como Italia, en Centroamérica, íbamos viendo los diferentes modelos de implementación que tuvo para empezar a pensar cómo eso iba a impactar en los sistemas nuestros. Y eso nos permitió que cuando realmente vino la portabilidad ya tuviéramos la mitad del camino allanado.
Así que es muy importante este área, o estas tareas de arquitectura de negocio. La arquitectura aplicativa lo que va a hacer es darme la mejor solución técnica en base a las tendencias de TI y cubriendo los atributos de calidad, o sea, los concerns y los requerimientos no funcionales que tiene que cubrir la aplicación. Esto lo van a hacer los arquitectos aplicativos. Van a ver cuál es la tecnología en la que tengo que desarrollar la aplicación, cuáles son los mejores frameworks o módulos que tengo que implementar en una solución a nivel técnico. Pero está bueno que se enfoquen en eso, entender cuáles son las tendencias, hacer pruebas, probar, comprender muy bien cuáles son las alternativas que tengo y decidir cuál es la mejor alternativa para el caso que quiero implementar. La arquitectura de datos lo que me va a asegurar es tener los datos bien gestionados y de manera correcta y no perderme nada de información en el medio. Y la arquitectura tecnológica lo que me va a hacer es tener la mejor solución de hardware y software de base para poder correr las aplicaciones o para cubrir la solución y los conceptos y los concerns o atributos de calidad que tengo que cubrir para cubrir una problemática. Ahora, si estos tres trabajan juntos, ¿qué me van a dar? Me van a dar mayor valor. Lo que me van a dar es la mejor solución técnica, gestionando bien los datos, corriendo en el mejor hardware disponible para cumplir todos los requerimientos y atributos de calidad que tenga la solución. Y si trabajan los cuatro en conjuntos, voy a tener otra vez la mejor solución técnica, gestionando los datos de manera correcta y ejecutando la solución de hardware y software de base adecuada, pero además lo voy a tener alineado con las necesidades del negocio, la evolución de la empresa y la evolución de la industria. O sea, voy a tener, quizá no tenga la mejor solución técnica disponible porque tenga que hacerla en alguna versión de alguna tecnología que esté medio obsoleto o a punto de obsolecer, o quizá no pueda usar las mejores tecnologías o las mejores tendencias que haya en el mercado IT. Pero va a ser la solución adecuada para la empresa en un momento y bajo ciertas circunstancias. Y eso es lo que realmente el grupo de arquitectura y como IT debemos darle a la empresa. No la mejor solución técnica porque eso quizá no sirva, porque usa un framework que hoy es una bomba, es buenísimo, y dentro de 2 meses ya no tiene más soporte. Entonces, y ahí ya no, dentro de 2 meses vienen a buscarme, tengo que mantener la solución y ya no hay más programadores que se interesen en esa tecnología. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para dar la mejor solución a la empresa. Eso, el rol que tiene el arquitecto en una compañía es muy importante. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué es un arquitecto? Hace muchos años, una persona dijo que un arquitecto ideal debe ser un hombre. Esto fue hace muchísimos años. Yo le agrego o una mujer. De letras, un matemático, familiar con los estudios de historia, estudiante de filosofía, que le gusta la música, no ignorante de la medicina y conocedor de la jurisprudencia, de la astronomía y del cálculo. O sea, parecía que el arquitecto debería ser una especie de superhéroe que conociera todo de todo para poder definir las soluciones. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Vitruvio en el año 25 a.C. Vitruvio fue un arquitecto romano, que escribió un tratado de arquitectura y ahí definió lo que debería ser un arquitecto. Ya en ese momento lo definió como alguien con una visión generalista, que tenía que conocer todo lo que pasaba en la sociedad para poder definir los mejores edificios de ese momento. ¿Cuál es el perfil del arquitecto en una empresa? Relacionado con lo que dijo Vitruvio también, tiene que tener una visión generalista, pero también tiene que estar especializado y ser técnico. Estas son las palabras que puse como más importantes. Las más chiquitas son las de menor importancia y las más grandes son las que mayor importancia tienen. Quizá uno ve y dice técnico, experto, estratega y tiene que tener abstracción. Y en el concepto general de arquitecto, en el que se da a conocer más generalmente, un arquitecto tiene que ser todo esto. Tiene que ser muy bueno técnicamente, tiene que ser un experto en IT para poder definir soluciones, tiene que ser un estratega porque tiene que ver más allá y tiene que tener poder de abstracción. Sí, tiene que tenerlo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que pueda definir soluciones agnósticas, que sea agnóstico, que no esté casado con una tecnología en particular o con algo que le guste, que no venga siempre con el martillo y quiera resolver todo con el martillo. Tiene que poder decidir cuáles son las mejores soluciones aunque no le guste. Aunque yo vengo del mundo
.NET y desarrollé muchos años en .NET y un día tuve que decidir hacer una arquitectura en Java porque tenía que hacerlo así. Y no se me cayeron los dedos por eso. Tiene que ser líder, tiene que poder llevar adelante grupos multidisciplinarios y muy complejos para poder implementar la solución que piensa. Y si no es líder, le van a pasar por encima. Tiene que ser humilde. Muchas veces el arquitecto se lo piensa como alguien altanero, creído. Algunos lo somos y algunos fuimos aprendiendo a no serlo y a dejar de serlo. A veces hay que saber que nos equivocamos, poder decir, no lo sé, no está mal no saberlo, pero es algo que todo arquitecto debemos aprender. Trabajar en equipo es fundamental. Un arquitecto muchas veces lo que hace es tomar las decisiones o se lo ve también, inicialmente como alguien que toma las decisiones en un papel y después ya piensa que funciona, y no es así. Hay que trabajar en equipo y tener todo en cuenta lo que pasa en el equipo, y tiene que ser visionario, tiene que ver más allá. Pero lo más importante es que, como dijo Gus hace un rato, sepa comunicar a todos los stakeholders la solución que se pensó. Espero que algunos, a esta altura de la presentación, se pregunten: me encantó la arquitectura en la empresa, veo que resuelve muchos de los problemas que tenemos. ¿Cómo arranco? ¿Cómo empiezo a definir el rol del arquitecto en mi empresa? Aquí. Si uno pregunta en las consultoras de arquitectura o los especialistas de arquitectura, lo que van a darte es un orden diferente a esto. Van a decir: andá en los estándares, pensá cuáles son los frameworks de arquitectura, implementar el framework de arquitectura tal cual está en el libro con algunas adaptaciones a tu empresa. Mi punto de vista es diferente. Lo mejor es empezar por la práctica y después en algún momento estandarizarme. Porque si no, implemento el framework y no sé cuáles son los problemas que quiero cubrir con ese framework. Y no lo entiendo. Agarrar el libro de TOGAF, que es el framework de arquitectura del Open Group, y querer implementarlo sin saber qué es una arquitectura o cuáles son los problemas que tengo y qué quiero resolver, es inútil, no tiene sentido. Entonces, primero tengo que entender dónde me aprieta el zapato, cuál es el problema que tengo. Mi problema está en cómo gestiono la información. Tengo los datos replicados en diferentes lados, no sé dónde están los clientes, no sé dónde están las facturas, tengo un problema enorme de información. O mi problema más grande hoy en día es que tengo aplicaciones muy obsoletas, corriendo en hardware y software de base obsoletos, y eso es lo primero que quiero cubrir. O la estrategia de negocio va por un lado, mientras la estrategia IT va por otro distinto, no lo tengo alineados y quiero alinearlos. Respondiendo a esa pregunta, lo que va a permitir es ver cuáles son las pequeñas iniciativas que puedo empezar a hacer. Si mi problema más grande son la información, y lo primero que voy a hacer es ver dónde está la información, intentar catalogarla y ordenar ese tema. Y después me voy a ver las aplicaciones y ver cómo lo alineo con la estrategia del negocio. De esa manera, y metiéndose a trabajar con los equipos de trabajo, tanto de IT como del negocio, dependiendo de lo que queramos cubrir, de esa manera es como vamos demostrando valor y haciéndonos valer dentro de la organización. Ahí en ese momento es donde tenemos que afianzarnos y nos damos cuenta que el equipo de arquitectura pasó de tener 2 personas en un momento y 6 años después éramos 10 personas y nunca nos dimos cuenta cómo llegamos a ser así. Porque crece así exponencialmente y nadie se entera cómo llegó a crecer. Entonces ese es el momento en que hay que ordenarlo. Y ahí es el momento donde hay que ir a ver los frameworks o las mejores prácticas del mercado para poder ordenar el equipo. Y después seguir creciendo. ¿Hacia dónde? Hacia donde las necesidades y la estrategia de la empresa me lleven. Ya voy cerrando. A los que no se preguntaron cómo empiezo en la arquitectura de la empresa, cómo meto el rol de arquitecto en la empresa, espero que se hayan preguntado esto. Me encantó ser arquitecto, quiero ser arquitecto de algún tipo. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde arranco para ser arquitecto? Yo creo que lo más importante de un arquitecto es aprender siempre. Querer aprender cualquier cosa siempre tiene que ser una persona muy curiosa y que no le molesta aprender. Si a alguien le molesta aprender y quiere quedarse encasillado con alguna tecnología o alguna forma de trabajar, que se dedique a otra cosa, pero no ser arquitecto porque le va a pasar mal. Tiene que probar nuevas tecnologías. Algunos van al extremo y dicen, en algunos blogs de arquitectura lo que te dicen es: tenés que aprender un nuevo lenguaje de programación cada 5 meses. No, es imposible. Tenés que estar viviendo de eso y no tenés vida.
no es necesario hacer eso, pero sí está bueno comprender cómo funcionan las cosas, no solo tecnologías, sino ver cómo funcionan nuevas formas de comunicar, nuevas formas de transmitir cosas, nuevas formas de diseñar soluciones y probar soluciones. ¿Para qué? Para pensar de la mejor solución desde el punto de vista de arquitectura y poder defenderlas. Si yo pienso algo desde la teoría y no lo probé, ¿cómo lo defiendo? No lo llegué a entender. Un arquitecto, ya hablamos de que tiene que tener una visión generalista, pero está bueno que se especialice en algo en particular, que tenga foco. ¿Por qué? Porque no hay cabeza que pueda, y si hay alguna cabeza que lo pueda hacer, es buenísimo y que lo aproveche. No hay alguien que pueda tener todo el conocimiento en la cabeza, y siempre está bueno que especializarse en algo, en lo que más le guste, en lo que más le apasione. Aunque tenga un conocimiento general de todos los conceptos que están alrededor, pero si me gusta más enfocarme en arquitectura de desarrollo, mejor enfócate en eso. Si me gusta más arquitectura de datos, mejor enfócate en eso. Si me gusta ver hacia dónde va la industria en la que estoy trabajando, buenísimo, enfócate en eso. No pierdas el foco del resto, pero enfócate en eso. Mantener disciplina, esto es lo más crítico de obtener. Un arquitecto es alguien bien desordenado siempre. Me lo imagino como una persona muy desordenada, con lleno de papeles por todos lados. Yo soy así, mi escritorio es así y soy un quilombo. Ya lo sé. Tenemos que buscar la forma de disciplinar, de mantener un orden, y no siempre las tareas de arquitectura en general son muy divertidas y siempre están buscando desafiarnos y llevando más allá de nuestros límites. Entonces disfrutamos ser arquitectos, lo que vivimos de esto. Pero hay veces que tenemos que hacer cosas que son un embole. Tenemos que documentar algo para alguien, defender una presentación, algo que ya defendimos 30 veces, y la verdad que es algo que es embolante. No tenemos que bajar los brazos ahí, no tenemos que disgustarnos por eso. Hay que hacerlo igual y pensar en que mañana vamos a tener algo que nos va a desafiar igual. Eso es parte de la disciplina. Tenemos que aprender y reforzar la comunicación. Si yo me escucho ahora, seguramente voy a decir que hablé muy mal. Si me escuché hace unos años, hubiera dicho que hablé peor. De a poco creo que me voy ablandando y voy teniendo estas capacidades. El arquitecto es un comunicador, tiene que saber comunicar muy bien. No hay tiempo perdido, esto ya es ir al límite, ¿no? Lo que dicen algunos es que en tus tiempos de espera del colectivo, cuando estás esperando al médico, llévate algo para leer, lee algo, no tenés tiempo perdido, no descanses, lee todo lo que puedas. Está bueno eso, pero también descansen porque la cabeza va a explotar en algún momento. Y volviendo al principio, aprendizaje continuo, no se cansen de aprender, eso es lo que más se valora en un arquitecto. Acá terminé, lo dejo con una frase de un escritor, programador, nerd, Kevin Heaney, que lo que dice es: esto es algo también que tenemos que tener en cuenta siempre los arquitectos. Muchas veces los arquitectos, quizás los arquitectos que recién empiezan, lo que buscan es el pelo al huevo, la quinta pata al gato. Dicen, y pensemos en una solución para ver si pasa esto, pero en algún momento puede llegar a cambiar. Flexibilicemos, hagamos esto tan flexible de forma tal que si nos piden un cambio en este parámetro lo podemos hacer en 2 minutos. Y esas cosas nunca pasan y terminamos teniendo una solución que nunca terminamos de pensar en ningún momento. Muchas veces se dice que un arquitecto con tiempo es lo más peligroso del mundo. Y es verdad. Lo que tenemos que buscar es la solución más simple y factible para el contexto que se nos está dando en la empresa donde estamos. Muchas gracias.